Jorge Morales de Labra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mamen. Jorge, ¿están las eléctricas jugando a la confusión con esa información, esa propaganda o publicidad que nos mandan a casa? ¿Están haciendo ese juego de verdad? Bueno, yo creo que no es una cuestión nueva, ¿no? En este mismo programa hace algo más de 15 días ya hablábamos sobre esto, ¿no? Las asociaciones de consumidores llevan denunciándolo durante años, ¿no? Que hay un movimiento donde los comerciales que se acercan a tu casa y te ofrecen supuestos grandes descuentos en la factura de la luz, pues luego resultan no ser tales, ¿no? Y al final se acaba uno saliendo al mercado libre, es decir, perdiendo la protección, digamos, del sistema oficial a cambio de un supuesto descuento que finalmente, como digo, no resulta ser tal, ¿no? Efectivamente, la gran novedad es que ahora el Gobierno ha facilitado el asunto, porque ha abonado, digamos, el camino, y a río revuelto pues ya se sabe que ganancia de pescadores, es decir, en una situación donde prácticamente nadie entiende lo que puede hacer con el recibo de la luz. Yo estoy completamente desbordado de la cantidad de peticiones que estoy recibiendo todos los días de oye, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Claro, la gente no sabe qué hacer, pues claro, en ese momento se aprovecha por parte de las compañías eléctricas y se dirige al consumidor a la oferta que naturalmente más le interesa a la compañía. No, pero es que tú dices, recibo 1000 consultas, pero es que eres el traductor del culebrón eléctrico, al menos para nosotros. Por ejemplo, de esa información que recibimos en casa, ¿cuáles son los detalles que nos pueden inducir a equivocarnos? O al menos los que más nos pueden hacer confundirnos. Bueno, yo creo que en primer lugar no se detallan la mayoría de cláusulas de letra pequeña, para entendernos, que son muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, uno tiene que saber que cuando sale del mercado que llamamos regulado, es decir, de la tarifa oficial que fija el Gobierno, y pasa a aceptar una oferta de una comercializadora, como digo, pierde la protección. ¿Qué significa que pierde la protección? Por ejemplo, en el tema del corte del suministro. Hay un procedimiento muy bien regulado de cuando uno no paga, cómo y cuándo le pueden cortar el suministro, qué tipo de aviso le tienen que hacer, etcétera. Cuando uno sale al mercado libre, esto desaparece, ¿vale? En segundo lugar, hay un tema que son las cláusulas de permanencia. Es decir, esto la gente lo conoce bien porque es muy similar a lo de los móviles. Hay ofertas que no tienen ninguna cláusula de permanencia, es decir, uno puede irse, cambiarse el suministrador cuando quiere, y otras que no, que si se va resulta que le penalizan por irse, ¿vale? Y esa penalización puede ser muy elevada, mucho más cuando está en el mercado libre que en el mercado regulado, porque en el mercado regulado esas ofertas o esas penalizaciones, perdón, de las ofertas están limitadas, no pueden ser abusivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo que hay que tener en general es mucho cuidado con la letra pequeña, con los descuentos y, bueno, y sobre todo lo que yo observo en general es que lo que hay es muy poquita información transparente. Es decir, como bien decía Cristina en el vídeo, a la gente se la dirige hacia una cierta opción y prácticamente se ocultan todas las demás. Con lo cual, en la práctica el consumidor no tiene, digamos, de un vistazo, una situación general que le permita tomar una decisión sobre realmente cuáles son las opciones disponibles y cuál es la mejor para él. Claro, Jorge, tú decías, a la gente se le empuja hacia una opción y no tiene información. Yo lo que encuentro a mi alrededor también es que hacia esa nueva opción que tenemos, la tarificación por horas, desconocemos el precio que vamos a pagar, con lo cual no sabes si estás ahorrando o vas a terminar pagando más de lo que pagabas, que para mí es el gran problema, pagar más de lo que hacías antes. Claro, ese es el drama, efectivamente. Realmente, teóricamente, tenemos 4 opciones de facturación con el nuevo sistema. La primera de ellas no es aplicable porque necesitamos un contador que no está disponible, que son los famosos contadores inteligentes, de los que ya hemos hablado también en alguna otra ocasión. La segunda de ellas es la opción por defecto que ha aplicado el Gobierno, que es un sucedáneo de la primera, que es que como no tienes contador inteligente te aplican un precio, pero como muy bien dices, ese precio no lo conoces hasta que no te llega la factura, con lo cual hay una gran incertidumbre en lo que vas a pagar a fin de mes. La tercera opción es una oferta fija, a precio fijo anual, que las eléctricas se han visto obligadas a ofertar porque el Gobierno se lo ha impuesto, pero esas ofertas que han aparecido hace 10 días son completamente disuasorias, se paga entre un 15 y un 20% más de lo que estamos pagando hasta ahora, con lo cual no merece la pena entrar ahí. Y la cuarta es precisamente esta de la que estamos hablando, es decir, si me permites la expresión, la selva. Una situación donde cada cual juega a ofertar algo y el consumidor no sabe muy bien si realmente es una oferta o al final va a pagar más, ¿no? Pero el otro día hablábamos con Rubén Sánchez, el portavoz de la Organización de Consumidores Facua, y nos decía que no solamente esto es incomprensible, una selva, sino que también es ilegal, porque no saber lo que uno va a pagar a final de mes por un servicio que recibe es anticonstitucional. Sí, bueno, sobre esa segunda opción, que como digo es la opción por defecto, no olvidemos que hay 16 millones de consumidores en este momento acogidos a esa segunda opción,
que como digo, lo que ocurre es que no conocen el precio por una razón muy sencilla, porque ese precio depende de cada día el precio que se fija en el mercado mayorista de electricidad, ese precio extraño que cada hora es diferente, ¿no? Bien, pues efectivamente lo que dice Facua, y creo que no le falta razón, es que hay un elemento esencial de cualquier contrato que es que el precio no dependa de una sola de las partes. Y en este caso el precio depende, es verdad, de un mercado, pero la clave está en que ese mercado está fuertemente concentrado. Más del 70% de la oferta de ese mercado está concentrado en 5 empresas, que son las empresas del oligopolio eléctrico español, ¿no? Entonces, claro, el problema ahí está en que efectivamente estas empresas pueden perfectamente subir y bajar, tienen capacidad para subir y bajar los precios de ese mercado, con lo cual te puedes llevar sorpresas a final de mes, ¿no? Oye, Jorge, si todos los espectadores que te están viendo en este momento fueran tus familiares, ¿qué consejo básico les darías? No te muevas, quédate como estás, pásate a la tarifa tal. ¿Qué es el consejo más básico para este momento de incertidumbre? Vamos a ver, yo creo que el consejo, esta desde luego es la pregunta del millón, pero el consejo estándar depende también de las posibilidades económicas de cada uno. ¿A qué me refiero? La segunda opción, lo normal, esa opción en la que se desconoce el precio, lo normal es que sea la más barata, ¿eh? Y es desde luego, te digo, es la que yo tengo en mi casa. ¿Vale? Ahora bien, el problema está en que hay que tener cierto colchón, porque uno se puede llevar una sorpresa a fin de mes. Es decir, si uno espera una factura de 100 euros, puede ser que sea de 150, a costa de que en otros casos a lo mejor es de 50. Es decir, en promedio seguramente a final de año pagará menos, pero a lo mejor hay algún mes donde paga más, sobre todo en los meses de temporada alta, que en el sector eléctrico son los meses de pleno de verano, julio, agosto, y los meses de diciembre, enero, de pleno invierno, ¿vale? Ya digo, a costa de luego en el resto de meses pagar menos. Ahora, claro, evidentemente, para acogerse a ese sistema, como digo, hay que tener cierto colchón. Si uno está muy apurado para llegar a fin de mes, no se puede permitir el lujo de no saber cuánto va a pagar por la factura de la luz. Esto en un caso. En el segundo caso, hay un asunto que también, yo cuando he dicho, además lo he dicho en televisión públicamente, que estoy en la segunda opción, se me critica esto, ¿no? Se me dice, oye, ¿tú cómo defiendes a esto, que son las eléctricas? Digo, bueno, es que yo estoy en la segunda opción, pero con una compañía que no es del oligopolio. Vale. Es decir, hay decenas de pequeñas compañías en España que están ofreciendo el servicio y que por su bien tienen a bien ser transparentes, porque de hecho una de las grandes diferencias que ofrecen respecto al resto es que son mucho más amigables, ¿no? Entonces yo realmente lo que tengo es una opción variable, de precio variable, es decir, una opción que podríamos llamar de tipo 2, pero contratada con una empresa que no es del oligopolio. Yo creo que en general lo que se puede recomendar a la gente es que cuando vaya, antes de aceptar una oferta, que al menos consulten ofertas de otras empresas que son pequeñas, que son de fuera del oligopolio, y que comparen las condiciones de unas de otras y la transparencia entre unas y otras. Al final vamos a acabar todos siendo expertos energéticos para poder decidir nuestra tarifa eléctrica. Jorge, siempre pones mucha claridad. Muchísimas gracias por tus explicaciones y por el análisis. Gracias de verdad. De eso se trata. Gracias a vosotros.